un día más. En este cuarto día de Guayana Tributaria, para nosotros es un inmenso placer que nos acompañen este día. Para el día de hoy vamos a tener dos grandes tributaristas, abogados, expertos experto en tributos, en derecho financiero. Primeramente nos va a acompañar el abogado Luis Fraga Pitaluga. Él cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho administrativo y tributario. Es abogado, especialista en derecho procesal, especialista en derecho administrativo, es socio líder del Departamento de Impuestos de Denstones, Caracas. Su actividad profesional se concentra en planificación y asesoría en materia tributaria, auditoría tributaria, reorganizaciones y adquisiciones corporativas, doble tributación, empresas mixtas y consorcios de servicios, particularmente en los sectores de construcción e hidrocarburos, contratos de servicios, tecnología y asistencia técnica y estructuras internacionales de financiamiento. Ha participado también como representante de empresas en áreas de negocios diversas en importantes litigios de impuestos sobre la renta, IVA e impuestos municipales, incluyendo la negociación de transacciones. El abogado Luis Fraga Pitaluga ha tenido muchos reconocimientos y una larga lista de publicaciones que son muy nutritivas para todos los que nos iniciamos en el área de los tributos. De verdad que ha sido un gusto que él aceptara nuestra invitación para esta jornada. Y además de todo eso, de todas las actividades que él desarrolla, él también es profesor de Derecho Financiero, o fue en la UCAC. Fue profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Fue profesor de Derecho Financiero en la Universidad Monte Ávila, también en la Universidad Católica de Táchira. Es profesor en el Programa Avanzado de Gerencia Tributaria y forma parte, de acuerdo a lo que tenemos por acá, del Colegio de Abogados del Distrito Capital y del Estado Miranda. Cuenta con una amplia carrera profesional. Ya los que lo siguen saben que su pasión por los tributos y más que todo la defensa es su área más fuerte. Se pueden suscribir a su canal de YouTube buscándolo por su nombre, Luis Fraga Pitaluga, un canal dedicado a tratar temas de derecho tributario. Hace una semana compartió con sus suscriptores el tema Derecho de los contribuyentes ante la fiscalización. Esa era la segunda parte de su estudio. Su cuenta en Twitter es lfragap, @lfragap, donde cuenta con más de 3.300 seguidores. Y recientemente retomó el escrito en su blog que pueden ubicar como lfragap.blogspot.com. El doctor Luis Fraga ya está conectado. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de Guayana Tributaria y en especial al licenciado Héctor Ruiz por haberme invitado a participar en este importante evento. Vamos a hablar de los procedimientos de fiscalización y determinación de la obligación tributaria durante la pandemia COVID-19, ¿no? La Administración Tributaria Nacional y algunas administraciones tributarias para fiscales y locales han iniciado procedimientos de fiscalización, aun cuando desde el 13 de marzo de 2020 fue declarado un estado de alarma. La pregunta lógica que debemos hacernos es si estas actuaciones son constitucional y legalmente posibles
Y la respuesta categórica es que no. Esta afirmación la basamos en razones de índole constitucional y razones de índole legal. No sé si quieren que arranque de una vez. Dígame. Que no sé si quieres que arranque de una vez con la exposición. Sí, sí, Ok, ya tiene nuestra atención. ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, como decía esta afirmación de que no se pueden practicar fiscalizaciones ni procedimientos de verificación durante o desde que fue decretado el estado de alarma, la basamos en diversas razones, unas de índole constitucional y otras de índole legal, ¿no? En primer lugar, el coronavirus, como ustedes saben, fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 por sus altos niveles de propagación y gravedad. Se le reconoce como una enfermedad extremadamente grave, muy contagiosa y que pone en peligro la salud y la vida de las personas. Los hechos demuestran a nivel global que la pandemia ha ocasionado a la fecha de hoy, según el Centro de Información de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos, la muerte de 483.247 personas y hay casi 9 millones y medio de infectados en todos los continentes, ¿no? Cifras estas que por supuesto aumentan a cada momento. El gobierno venezolano ha reconocido de manera expresa la gravedad extrema de la pandemia y los peligros que la misma entraña para la salud y la vida de las personas. Y por eso, 2 días después de que se decretara, de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, el gobierno nacional hizo uso de una de las medidas más extraordinarias y excepcionales que contempla la Constitución, que es la declaratoria de un estado de excepción, que en este caso se denomina estado de alarma, el cual se ha prorrogado ya en varias oportunidades y ahora se encuentra rigiendo de una manera alternada con una liberación restringida y una orden de confinamiento y cuarentena social radical en otro periodo, ¿no? Para los fines de la interpretación del tema relativo a la fiscalización y determinación de obligaciones tributarias y cumplimiento de deberes formales tributarios, muy importante que recordemos que los estados de excepción son regímenes jurídicos especiales y extraordinarios que, de acuerdo con el artículo 337 de la Constitución, se activan en circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afectan gravemente la seguridad de la nación, las instituciones y los ciudadanos, y para cuya atención resultan insuficientes los poderes ordinarios de los que dispone el Ejecutivo o el Gobierno Nacional. Vamos a detenernos aquí un momento para entender que lo ocurrido es tan, pero tan grave que ha sido necesario activar una cláusula de emergencia constitucional para que el gobierno sea investido de poderes exorbitantes a los fines de enfrentar el desastre sanitario. Y en ese sentido es muy importante que entendamos dos cosas. El estado de alarma se ha activado porque está en peligro la salud y la vida de las personas por una enfermedad grave y altamente contagiosa. El estado de alarma no es una simple regulación, es un estatus jurídico excepcional que deriva de una situación fáctica única y completamente anormal. Entonces, dadas las características especiales de una pandemia, las medidas extraordinarias para enfrentarla se dirigen específicamente a proteger la salud y la vida de las personas. Y como se trata de una enfermedad altamente contagiosa y de muy grave evolución, las principales regulaciones buscan limitar al máximo el contacto entre las personas. De allí provienen justamente todas las medidas que están dirigidas, por ejemplo, a suspender las clases en todos los niveles educativos, suspender todos los espectáculos públicos,
cerrar los parques, playas, clubes sociales y otros sitios de esparcimiento, suspender las actividades bancarias de atención al público, suspender las actividades de registro, notarías y tribunales, suspender los vuelos desde y hacia Venezuela y solamente mantener en operación con estrictas medidas de seguridad sanitaria los servicios esenciales como distribución y venta de alimentos y medicina, y desde luego los centros de atención médica, y ahora con la reciente regulación se han hecho algunas excepciones señaladas a la orden de cese de actividades. No viene al caso y el tiempo no nos permite hacer un recuento de todas las medidas adoptadas, algunas de ellas de facto, a través de alocuciones presidenciales. Para estos efectos yo les recomiendo la revisión de un trabajo de Serviliano Abache Carvajal que está publicado en LinkedIn y también en la página de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Ahí lo pueden bajar con toda facilidad. Lo que sí podemos afirmar es que en este contexto que acabo de describir, resultaría lógico asumir que las potestades y competencias de fiscalización, verificación y determinación de la obligación tributaria no pueden ser ejercidas con normalidad porque no estamos en una situación de normalidad. Es una conclusión a la que puede llegarse por simple sentido común. Pero además del sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos, también podemos llegar a esta conclusión a partir de la interpretación y aplicación de varias normas, ¿no? Comenzando, por supuesto, por la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Y en ese orden de ideas es preciso señalar que no existe absolutamente ningún cometido del Estado, ningún poder, ninguna potestad o competencia administrativa que esté por encima o tenga preeminencia o sea más importante que el derecho a la salud garantizado por los artículos 83 y 84 de la Constitución y del derecho a la vida garantizado por los artículos 243 y 83 de la Constitución. Entonces, debe ser categóricamente rechazada toda interpretación de la Constitución o la ley que ponga por encima de la salud y la vida de las personas el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, el cumplimiento de deberes formales tributarios y las potestades y competencias de las administraciones tributarias para recaudar tributos. Tampoco el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos puede conducir a la extinción de la propiedad garantizada por el artículo 115 de la Constitución y a la aniquilación de la iniciativa privada en violación de los artículos 112 y 299 de la Constitución, de cuya interpretación conjunta resulta que no es constitucionalmente admisible para el Estado obligar a las personas jurídicas a enfrentarse al falso dilema de anteponer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a su propia existencia y operatividad. Pues igualmente es obligación del Estado proteger la estabilidad económica, proteger la iniciativa privada, aumentar la productividad, promover y proteger la creación de bienes y servicios y promover el desarrollo económico de la economía nacional, cosa que desde luego en un contexto como el de la pandemia es extremadamente difícil porque todos sabemos, es un hecho notorio, que las actividades económicas, si no están paralizadas, están significativamente mermadas, ¿no? Entonces, en este escenario, exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias a empresas que están extremadamente deprimidas o paralizadas es una violación directa de las normas constitucionales que acabo de señalar. Además, si estas normas las enlazamos con el artículo 316 de la Constitución, que consagra los fines y principios estructurales del sistema tributario venezolano, tenemos que este sistema debe atender como uno de sus cometidos esenciales a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población. Entonces, de todas estas normas que acabo de mencionar, podemos extraer unas conclusiones preliminares. La realización de los procedimientos de fiscalización y verificación tributaria comporta un riesgo para la salud y la vida, tanto de las personas que deben atender estos procedimientos como de los funcionarios que los llevan a cabo.
ningún contribuyente, persona natural o persona que preste servicio en una empresa, puede ser obligado a poner en riesgo su salud y su vida para cumplir deberes formales tributarios o para atender procedimientos de fiscalización y verificación. Y de la misma manera, ningún funcionario público tiene el deber estatutario de cumplir competencia de fiscalización y verificación si ello pone en riesgo su salud y su vida. Ninguna persona natural, además, puede ser forzada a pagar tributo si debe prescindir de recursos que son necesarios para subsistir y que forman parte de lo que todos conocemos como el llamado mínimo vital, en especial en una situación de notoria paralización, como he dicho, de la actividad económica productiva en un país que ya estaba en una situación crítica desde el punto de vista económico como el nuestro. Ninguna empresa finalmente puede ser forzada a pagar tributos si ello supone, y así puede ser demostrado, la cesación de su actividad económica o el sacrificio de los recursos económicos que necesariamente requiere para operar con normalidad. La administración tributaria no puede decidir si respeta o no las normas constitucionales que acabamos de mencionar, porque de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, esta es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico y a ella debe sujetarse la actuación de todas las ramas del poder público. Además, conforme al artículo 137 de la Carta Fundamental, la Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público y a estas debe sujetarse su ejercicio. De eso deducimos que mientras las personas naturales y jurídicas tienen capacidad derivada de su condición de personas y por eso pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, la administración pública, en cambio, actúa en ejercicio de competencias legalmente atribuidas y por lo tanto solamente puede hacer lo que la Constitución y las leyes le permiten hacer. Pero además de todo esto, no tenemos que olvidar que aquí de lo que estamos hablando es de derechos humanos, porque la salud y la vida son derechos humanos. Y en ese caso resulta que el Estado no solamente tiene que respetar estos derechos, sino que está obligado por la Constitución a garantizar su pleno disfrute y es responsable patrimonialmente por la violación de estos derechos humanos, según los artículos 2, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 280 y 326 de la Constitución. Y no debe olvidarse tampoco, y esto es muy importante, que estos derechos humanos no son susceptibles de restricción o limitación alguna, ni siquiera durante la pendencia del estado de excepción que representa el estado de alarma, tal como se deduce fácilmente de la lectura del artículo 337 de la Constitución. Pero además de estas normas constitucionales que limitan la posibilidad de practicar fiscalizaciones y verificaciones durante el estado de alarma, existen también varias limitaciones de naturaleza legal, ya no constitucional, sino legal. En primer lugar, es necesario señalar que la totalidad de las actuaciones que se cumplen ante la administración pública y las que cumple la administración pública deben realizarse en los días y horas hábiles expresamente indicadas por las oficinas públicas en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entiende por días hábiles a los efectos de los procedimientos administrativos en general, los días laborables de acuerdo con el calendario de días laborables que tiene que publicar la administración pública. En el ámbito específicamente tributario y de acuerdo con el parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario, se consideran no hábiles tanto los días declarados feriados conforme a las disposiciones legales como aquellos en los cuales las respectivas oficinas administrativas no hubiesen estado abiertas al público
No importa si hay funcionarios adentro, lo que importa es si están o no abiertas al público. Y esto, por supuesto, lo tiene que comprobar el contribuyente, ¿no? No es el momento de discutir realmente a quién debería corresponder la carga de la prueba, pero bueno, esto es lo que dice la ley. También se consideran no hábiles, de acuerdo con la ley, a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público. Por otro lado, tenemos que el artículo 9 del decreto del estado de alarma indica las únicas actividades que deben necesariamente permanecer en funcionamiento durante el estado de alarma. Y de allí puede deducirse que las actividades no previstas en esa norma podían ser restringidas y de hecho lo fueron de facto en unos casos y por regulaciones especiales en otros casos. Aun cuando el Ejecutivo Nacional no ha publicado el calendario de días hábiles de la Administración Pública debidamente modificado en razón del estado de alarma, la campaña institucional Quédate en casa y la orden de cuarentena social, y eso lo ha hecho incumpliendo la ley orgánica de la Administración Pública, la ley orgánica de procedimiento administrativo y el Código Orgánico Tributario, debe entenderse que no son hábiles a los fines de la iniciación de procedimientos de fiscalización y determinación tributarias los días transcurridos desde la declaratoria del estado de alarma y hasta la entrada en vigencia del régimen de flexibilización, según lo que veremos más adelante. Además de lo anterior, existen derechos y garantías de los contribuyentes que resultan violados por la práctica de procedimientos de fiscalización y verificación durante el estado de alarma. En primer lugar, tenemos que ningún procedimiento administrativo de fiscalización y determinación de la obligación tributaria puede iniciarse sin una notificación previa, realizada conforme a las reglas establecidas en los artículos 171 y siguientes del Código Orgánico Tributario y 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Estas notificaciones solo pueden realizarse en días y horas hábiles, pues si no es así, se entenderán practicadas en el día hábil inmediato siguiente. Entonces, dado que los días transcurridos del 13 de marzo de 2020 no son hábiles, al menos hasta el establecimiento de días hábiles en el reciente régimen de flexibilización, ninguna notificación sobre la iniciación de procedimientos de fiscalización y verificación pudo practicarse válidamente durante esos días. Y si así hubiere ocurrido, la notificación no se entiende practicada sino el primer día hábil inmediato siguiente que ha de haber ocurrido a partir de la declaratoria del régimen de flexibilización. En segundo lugar, y conforme a lo establecido en el artículo 162 del Código Orgánico Tributario, es un derecho de los sujetos pasivos de la imposición que las actuaciones de la administración tributaria y las que se realicen ante ella deben realizarse únicamente en días y horas hábiles. Esta regulación es muy importante por dos razones. Ningún procedimiento administrativo, incluyendo la fiscalización y determinación de obligaciones tributarias, puede llevarse a cabo en días que no son hábiles para la administración pública. Pero tampoco puede llevarse a cabo en días que no son hábiles en general, como ocurre desde el 13 de marzo de 2020, en virtud de la orden de confinamiento y cuarentena social que afecta a todas las personas naturales y jurídicas con las únicas salvedades de los entes públicos y privados señalados en el artículo 9 del decreto de alarma. En tercer lugar, los sujetos pasivos de la imposición están amparados por un derecho que impide la práctica de inspecciones y fiscalizaciones en locales y medios de transporte fuera de días y horas hábiles.
tal como se desprende del contenido del artículo 137.12 del Código Orgánico Tributario. La única forma en que estas fiscalizaciones podrían llevarse a cabo es con una orden de allanamiento emitida por un tribunal competente, lo cual no es posible por la paralización de las actividades tribunalicias. En cuarto lugar, siendo necesaria una notificación previa practicada en días y horas hábiles, no pueden practicarse inspecciones y fiscalizaciones en los domicilios fiscales de los sujetos pasivos, ni exigirse la exhibición de libros o la entrega de documentos y otras informaciones, ni puede requerirse su comparecencia ante la administración pública, porque esta comparecencia solo puede ocurrir en días y horas hábiles. Y asimismo, la administración tributaria no puede requerir información a terceros, pues ese requerimiento supone una notificación previa efectuada en días y horas hábiles. Entonces, como vemos, las competencias de fiscalización tributaria y verificación están completamente limitadas por las restricciones que derivan del decreto de alarma, de las regulaciones conexas y de las medidas de facto tomadas por el gobierno nacional en relación con el confinamiento y la cuarentena social. Es evidente entonces que existe imposibilidad legal y material de realizar la mayoría de las actividades propias de la fiscalización tributaria, no solo porque éstas deben llevarse a cabo en días y horas hábiles, sino también porque los sujetos pasivos no están abiertos y no están obligados a estar abiertos. De modo que la tarea de recolección de datos e informaciones que implica toda fiscalización no puede ejecutarse con normalidad, salvo aquella que pueda realizarse desde los propios sistemas de las administraciones tributarias, que como ustedes saben, eso es perfectamente posible, especialmente en el caso de la verificación tributaria, ¿no? Otra limitación a los procedimientos de fiscalización y verificación deriva del contenido de la disposición transitoria sexta del decreto del estado de alarma. Esta norma señala que no puede ser considerada como causa imputable al interesado ni ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de obligaciones de la administración pública la suspensión o interrupción de un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas. Dice además la norma que una vez cesada la suspensión o restricción, la administración deberá reanudar inmediatamente el procedimiento. Esta disposición, que está terriblemente mal redactada, debe entenderse de la siguiente manera. La suspensión de actividades de los entes públicos y privados y las restricciones impuestas a la libre circulación de las personas como consecuencia de la declaratoria del estado de alarma son hechos notorios que no requieren demostración alguna. Eso es una realidad pública y notoria. Esto supone, conforme a la disposición transitoria sexta del decreto de alarma, la suspensión o interrupción de todos los procedimientos administrativos que hubieran estado en curso y la imposibilidad de iniciar nuevos procedimientos durante la pendencia del estado de alarma. De lo contrario, no tendría ningún sentido haber incluido esa disposición en el decreto de estado de alarma. Esa interrupción o suspensión no puede imputarse a los administrados y por ello no puede tener como consecuencia efectos desfavorables para los administrados. Y los procedimientos se van a reanudar cuando cesen las restricciones impuestas por el estado de alarma. Entonces, tomando en cuenta esta norma, contenida, como he dicho, en la disposición transitoria sexta del decreto del estado de alarma, resulta que en el ámbito tributario los procedimientos administrativos especiales de fiscalización y verificación tributaria que estaban en curso debieron interrumpirse de pleno derecho, como en efecto se interrumpieron, que eso es una realidad. Y además no puede iniciarse procedimiento alguno de fiscalización y de determinación tributaria mientras existan las restricciones derivadas del estado de alarma. Sobre este tema yo recomiendo
que se lean el tema relativo a la disposición transitoria sexta del decreto de alarma, un trabajo de Eduardo Meyer que está publicado en mi página web, no en el blog, sino en mi página web que es fragapitaluga.com.be. Otro argumento importante, pero que en este caso atañe específicamente a la autodeterminación o autoliquidación y pago de obligaciones tributarias, deriva del parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario. Como dije anteriormente, el artículo 9 del decreto del estado de alarma del 13 de marzo ordenó a la Superintendencia de Banco regular sin dilación alguna las condiciones de prestación de los servicios bancarios, así como el régimen de suspensión de los mismos. Inmediatamente, el 15 de marzo de 2020, la Superintendencia de Banco dictó la resolución 02415, mediante la cual se declararon suspendidas todas las actividades que impliquen atención directa a los clientes, usuarios y usuarias y el público en general a través de la red de agencias, taquillas, oficinas y sedes administrativas en todo el país. Este régimen estricto de suspensión de servicios bancarios se mantuvo en vigencia hasta el 31 de mayo de 2020, cuando la Superintendencia de Banco, a partir de la flexibilización del confinamiento social, dictó un régimen flexibilizado a través de la resolución 02793, que comprende 5 días laborales y 10 días de suspensión, y en la cual se prestarían servicios a las personas naturales según el terminal de su número de cédula y a las personas jurídicas solo los días viernes. Este régimen de restricción de los servicios bancarios tiene especial importancia en el ámbito de la autodeterminación de las obligaciones tributarias, porque el artículo 10, parágrafo único del Código Orgánico Tributario establece, y ya lo dije antes, que no son hábiles a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público conforme lo determinado en su calendario anual de actividades. También a este respecto recomiendo revisar el trabajo de Serviliano Abache, en el cual él hace un análisis de esta disposición, esta resolución de la Superintendencia de Banco, el artículo 10 del Código Orgánico Tributario y el artículo 162 del Código Orgánico Tributario, al que ya me referí antes, y entonces él llega a unas conclusiones las cuales yo comparto. Todos los vencimientos de plazos y términos de los procedimientos de determinación mixta y determinación de oficio y de los procedimientos de determinación recursivos, o sea, los que se hacen con ocasión de un recurso jerárquico, están automáticamente prorrogados, es decir, suspendidos y diferidos en el tiempo hasta el primer día hábil en la medida en que la respectiva oficina administrativa esté abierta al público, ¿no? Todos los vencimientos de plazo y términos de los procedimientos de autodeterminación están automáticamente prorrogados o, como he dicho, diferidos en el tiempo durante el tiempo, valga la redundancia, que las instituciones financieras no estuvieran abiertas al público. Es decir, desde que se dictó la circular de la Superintendencia de Banco del 15 de marzo de 2020 y hasta el primer día hábil siguiente conforme a la circular 02793 del 31 de marzo de 2020. Y esto supone, por vía de consecuencia, que tampoco se van a causar intereses moratorios ni serán aplicables sanciones por razón de la inexistencia de retardo en el cumplimiento de obligaciones tributarias, dado el estado de prórroga automática de los plazos y términos del procedimiento de determinación. Por último, aunque esto no atañe necesariamente a la posibilidad de revisión, de realización, de procedimientos de fiscalización y determinación de obligaciones tributarias durante la pendencia del estado de alarma, me importa mucho decir que, y recordar, en cuanto se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el estado de alarma, que en este caso no podrían liquidarse intereses de mora
por retardo en el cumplimiento de obligaciones tributarias, porque no hay retardo culposo en el cumplimiento de obligaciones tributarias desde que habría mediado, como ya lo he dicho en otras ocasiones, una causa extraña no imputable, como lo es sin duda alguna lo que yo he denominado la singularidad, es decir, el decreto de alarma, sus prórrogas y todas las medidas dictadas a partir del mismo, tanto expresamente reguladas como las que han sido dictadas de facto en alocuciones presidenciales, especialmente la orden de confinamiento o cuarentena social y esta campaña institucional Quédate en casa, ¿no? Esta eximente de responsabilidad relativa al cumplimiento de la obligación tributaria derivaría de la aplicación de los principios generales que rigen el cumplimiento de las obligaciones en general, de las obligaciones en la teoría general de las obligaciones, y que se aplican también a las obligaciones tributarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Código Orgánico Tributario. En cuanto a la responsabilidad por ilícitos tributarios derivado del cumplimiento tanto de obligaciones tributarias como de deberes formales, tenemos que podría aplicarse sin la menor duda la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 85.3 del Código Orgánico Tributario, referida al caso fortuito o la fuerza mayor, siempre y cuando, en adición a la singularidad, el contribuyente pueda demostrar los hechos concretos que le impidieron cumplir sus obligaciones y sus deberes formales tributarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fraga. De verdad que es un honor y un privilegio poder escucharlo este día. Bueno, para los participantes que deseen hacer alguna pregunta al doctor, pueden levantar la mano allí en la parte de levantar la mano para que el doctor responda sus interrogantes. Bueno, le voy a leer algunos comentarios que están por acá. Excelente ponencia, por fin alguien que se basa en la realidad de un Estado de Derecho y protección al ciudadano. Eso es profesionalismo y objetividad basándose en la norma. Éxitos al abogado Luis Fraga. Bueno, el abogado Isabel Figueira compartió su página web, fragapitaluga.com.be. Gracias, Isabel. Excelente, excelente ponencia, excelente. Gracias, doctor, por su exposición de gran valor para nuestro trabajo. Excelente ponencia, profesor Fraga Pitaluga. Muy acertado como siempre. Saludos. Bueno, actualmente aquí, por lo menos, cuando decretaron la cuarentena, hay un centro comercial que desde que se decretó la cuarentena, cerraron sus puertas. De hecho, ahorita siguen cerradas. Pero llama la atención que algunos contribuyentes de allí fueron citados por este mismo proceso de verificación y determinación. Entonces, aquí hay el doctor Félix Rivero, dice, la administración tributaria está aplicando procedimientos de BDF a ASP, considerando priorizados en el decreto de alarma y sus prórrogas en los domicilios fiscales e imponiendo sanciones por ilícitos formales relativo a la facturación durante los primeros días de la fase de flexibilización del presente mes. Podemos considerar la procedencia ante el estado de alarma. ¿Doctor? Sí, esa observación es muy importante. Agradezco mucho el comentario porque, por supuesto, cada caso hay que estudiarlo por separado y en particular, ¿no? Hay contribuyentes, por ejemplo, que no han dejado de estar abiertos al público, como es el caso de los supermercados, ¿no?
estos supermercados han tenido que continuar prestando servicios, vendiendo mercancía, y desde luego han tenido que continuar emitiendo facturación y haciendo registros en su contabilidad y en sus libros especiales de impuesto al valor agregado. En esos casos, una fiscalización tributaria podría teóricamente producirse porque el contribuyente no está cerrado y ha estado operando, porque es uno de las actividades que están contempladas dentro del decreto de alarma, como que tienen que continuar prestando servicio al público, ¿no? Sin embargo, aquí en este caso incluso persisten las connotaciones relativas al derecho a la salud y a la vida de las personas, ¿no? Es decir, hasta qué punto es indispensable que una fiscalización o un procedimiento de verificación se conduzca en este momento durante una pandemia, propiciando el contacto entre los funcionarios que deben practicar esas inspecciones y verificaciones y las personas que deben atenderlos en estos lugares, que no son necesariamente las personas que están atendiendo al público en el supermercado. Entonces, yo creo que perfectamente todos estos procedimientos podrían diferirse, pero creo que además es lo que corresponde de acuerdo con el respeto y la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas. El Estado no debe realizar ninguna actividad, pero ninguna actividad que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, salvo que sean actividades justamente para resguardar la vida y la salud de las personas. Todas las actividades que el Estado lleve a cabo deben tener por norte primordial la protección de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, pero especialmente a aquellos derechos y garantías que tienen la característica especial de ser derechos humanos, que no pueden ser restringidos ni suspendidos en ningún momento, y que no puede haber absolutamente nada, como dije al principio, ninguna competencia, ninguna potestad que sea más importante que la protección de esos derechos. Entonces, un procedimiento de fiscalización y verificación perfectamente puede diferirse y de ninguna manera puede tener preeminencia sobre la protección del derecho a la salud y la vida de las personas. Ni siquiera en estos casos, como he dicho, de contribuyentes que están previstos en el decreto de alarma, que tienen que continuar prestando servicios al público. Doctor, muchas gracias por su respuesta. La licenciada Noelia Pérez dice, justamente hoy le enviaron una notificación a un cliente pasándolo a contribuyente especial y no están laborando. ¿Qué se hace en este caso? Esa notificación, primero se entiende prorrogada, ¿no? O diferida en el tiempo hasta el próximo día, porque estos días no son hábiles. Recuérdense que en este momento estamos, a pesar de que estamos en un régimen de flexibilización, en esta semana justamente estamos en lo que ya ellos mismos han llamado la cuarentena radical. ¿Mm? La cuarentena radical. Las personas deben permanecer en sus hogares, deben permanecer en sus casas. Entonces, en este momento, cualquier notificación que se practique debe entenderse diferida en el tiempo. El otro punto que es muy importante, y ojalá, estoy seguro que así va a ser, Isabel Figueira lo toque ahora en su exposición, porque ella junto con Héctor Orochena y con Camilo Londón han estado machacando sobre este punto, es el tema de estas notificaciones que se hacen por correo electrónico y que en nuestra opinión, yo comparto la opinión de ellos, esas notificaciones son inválidas, porque si mal no recuerdo, de acuerdo con el artículo, creo que es el 35 del Código Orgánico Tributario, yo nunca me aprendo los artículos de memoria porque me cambian las leyes y entonces se me daña todo lo que aprendí. Este artículo señala que ese domicilio fiscal electrónico tiene que ser establecido y además tiene que haber una regulación previa
sobre aquí me está diciendo Isabel que es el 34, el 34. Tiene que ser establecido o regulado sus condiciones en una regulación que tiene que dictar la Administración Tributaria, que no ha dictado todavía. No existen las regulaciones sobre el domicilio fiscal electrónico, pero es que este domicilio tiene que ser establecido. ¿Y cómo se establece ese domicilio? Bueno, la Administración Tributaria tiene que pedirle al contribuyente formalmente que señale cuál es el domicilio electrónico que él está de acuerdo en utilizar como domicilio para recibir expresamente notificaciones. Y hasta que eso no ocurra, y no puede ocurrir porque no existen las regulaciones que he mencionado, esas notificaciones son inválidas. Tienen que practicarse como dicen las normas ordinarias del Código Orgánico Tributario y no por vía de correo electrónico. Entonces, yo lo sé, nosotros también tenemos varios clientes que los han notificado de su condición, no, peor aún, no los han notificado de su condición de contribuyente especial, sino que ya aparecen en el sistema como contribuyentes especiales sin siquiera haber sido notificados de esa condición, ¿no? Que es lo más violatorio que puede haber de derechos y garantías constitucionales, ¿no? Los convirtieron de facto en contribuyentes especiales. Muchas gracias, doctor. El licenciado Héctor Orochena justamente dice, se hace práctica común llamar a los contribuyentes para que asistan a las oficinas. ¿Qué opinión le merece este procedimiento? Bueno, ya lo dije antes, gracias Héctor por intervenir. Ya lo dije antes, todas las actuaciones que practique la Administración Tributaria y las que se practiquen en las oficinas de la Administración Tributaria deben hacerse en días hábiles. En mi opinión, desde la declaratoria del estado de alarma, todos los días son inhábiles hasta que comenzó el régimen de flexibilización de la cuarentena social. Y cité varias normas para sustentar eso. Pero además, repito, aquí estamos en un problema de violación de derechos humanos por encima de las regulaciones legales. Estamos ante un problema de violación de derechos humanos. ¿Por qué la Administración Tributaria tiene que poner en riesgo la salud y la vida de sus funcionarios y la salud y la vida de los contribuyentes para realizar un procedimiento de fiscalización o verificación que perfectamente puede conducir mientras no ocurra la prescripción de la obligación tributaria o de las sanciones por ilícitos tributarios? No tiene ningún sentido anteponer el ejercicio de estas potestades a la protección de derechos humanos. Por eso insisto tanto en el tema de los derechos humanos. Aquí tiene que haber una ponderación de intereses. ¿Qué es lo que está por encima de qué? Ok, muchas gracias. Por aquí tengo otra consulta más. Usted me dice, antes de la cuarentena tenía una fiscalización en curso. Hoy me llamó la fiscal que ya tiene la multa lista. La compañía no es priorizada y esta semana está cerrada. ¿Cuándo se la puedo recibir? Pregunta Ana Karenina. Pues en esta semana de ninguna manera la puede recibir. Pues ya esta semana se acabó, ¿no? Pero es que en cualquier caso, incluso con el régimen de flexibilización, porque como muy bien se dice en la pregunta, el régimen de flexibilización está segmentado. Entonces hay unos sectores que no tienen por qué abrir, nadie los puede obligar a abrir y en consecuencia no tienen por qué recibir la notificación mientras no estén operando con normalidad. Por aquí María Gómez comenta, una de las alcaldías de Miranda ha practicado cierres de empresas por supuesta falta de pago del ISAE sin siquiera emitir un acto administrativo por vía de hecho y se dificulta el ejercicio del derecho de la defensa porque sus oficinas no siempre están despachando y la situación de los tribunales ya la conocemos. Indefensión total. Bueno, a ver,
Aquí les quiero decir algo, ¿no? Y esto aplica tanto para las administraciones tributarias locales como para la administración tributaria nacional. No hay nada más inconstitucional en nuestro sistema jurídico que las medidas de cierre. En el caso de la administración tributaria nacional, las medidas de cierre se aplican en el procedimiento de verificación por el simple incumplimiento de deberes formales sin que haya procedimiento alguno. Y después que la medida de cierre se aplica, esa es una sanción de la que no hay forma alguna de defenderse. Porque entre el momento en que usted intenta defenderse y lo hace, supongamos que los tribunales estén abiertos, introduce un amparo constitucional, por ejemplo, para lograr el levantamiento de la medida de cierre, cuando le decreten el amparo constitucional, si es que tiene esa extraordinaria suerte, que yo lo dudo, ya la medida de cierre se ejecutó y se consumió totalmente. Entonces, esas son unas medidas que causan indefensión total, como ha dicho la persona que preguntó, efectivamente es así. Por eso esas medidas son radical y absolutamente inconstitucionales. Porque primero, no hay tribunal que las levante, ni hay mecanismo procesal lo suficientemente expedito para defenderse de esa medida. Bueno, ni hablar cuando esas medidas se aplican de facto, sin notificación previa y en unas circunstancias en las que ningún tribunal está operando. Ahí hay responsabilidad patrimonial además de la administración. El único problema es quién declara eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Glenia Martínez comenta, el Estado es el defensor de los derechos humanos según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la administración tributaria en el centro de San Félix, eso es aquí en Ciudad Guayana, en la semana de flexibilización andaba revisando la implementación de la nueva máquina fiscal, un requisito tan elevado que los sujetos pasivos no pueden adquirir, además de no estar produciendo hace 3 meses. Bueno, ya, ahí ustedes ven la incongruencia y el despropósito absoluto de esas actuaciones. O sea, en una situación en la que está paralizada la actividad a nivel global, la actividad está paralizada a nivel global, la actividad económica. ¿Qué contribuyente va a andar pendiente de adquirir máquinas fiscales y ponerlas en funcionamiento si ni siquiera puede abrir su negocio, su comercio, ¿no? Entonces, sinceramente, la verdad es que la inversión de valores que existe es insólita, ¿no? Yo creo que lo que debería andar haciendo la administración tributaria es colaborar con las autoridades sanitarias en todas las actividades que propendan a la protección de la salud de los ciudadanos y diferir los temas de fiscalización tributaria para una mejor ocasión donde volvamos a tener alguna normalidad. Muchas gracias. Continúo por aquí leyendo los comentarios. Creo el licenciado Balmore Rosales dice, ¿y habrá tribunal que le haga justicia al contribuyente? Bueno, claro que no. Eso es una pregunta retórica, me imagino, porque nosotros sabemos perfectamente cuál es la situación de la justicia tributaria en Venezuela. Es una situación, bueno, criticable y yo sinceramente dudo que por lo menos en el caso de las medidas de cierre, que haya que alguien efectivamente pueda aplicar, ¿no? O levantar estas medidas. Luis Brito dice, las notificaciones electrónicas en el domicilio fiscal, correo electrónico, son utópicas al no tener la tecnología ni la regulación necesaria para perfeccionar la notificación, ni pueden hacer uso de este recurso, recepción del mensaje, ni los tribunales del país pueden hacer uso de este recurso. El doctor William Zorrilla dice, una brillante conferencia como la que nos tiene acostumbrados el doctor Fraga
Y sí, el gran problema de la administración tributaria no cumple con sus deberes de asistencia, suministro de información y educación tributaria, y sin embargo todo el tiempo pretende que los sujetos pasivos si lo hagan un problema de fuga y alejamiento del bloque axiológico que la administración tributaria no respeta y no se conduce con los principios tributarios constitucionales, legales y embiste y enerva a los derechos del contribuyente que, como usted bien dice, terminan conculcando los derechos humanos de todos los ciudadanos. El licenciado Héctor Orochena vuelve y comenta: contra la arbitrariedad, el derecho a toda costa. Muchas gracias a William por su intervención. William siempre está pendiente de las cosas que nosotros decimos. Muchas gracias, William. Y entiendo que él tiene una intervención ahora en la Cámara de Comercio de Caroní. Sí, Él es otro de los grandes defensores de los derechos del contribuyente. Dice que citará sus comentarios en la Cámara de Comercio. Bueno, finalizamos con Gustavo Zambrano, que dice: excelente participación. Un momento. Excelente participación, doctor Luis Fraga. De acuerdo a la línea argumentativa por usted esgrimida, pudiéramos intentar un amparo constitucional si la Administración Tributaria pretende iniciar un procedimiento de control durante la vigencia del estado de alarma nacional. Por supuesto, teóricamente todo eso es posible. Venezuela tiene una de las legislaciones de amparo constitucional más avanzadas y una jurisprudencia de larga data. Yo participé en la redacción de la primera ley orgánica de amparos y garantías constitucionales, y participé en uno de los casos que fueron emblemáticos y de los primeros casos que existieron cuando ni siquiera teníamos la legislación de amparo constitucional, que fue el famoso amparo intentado por Luis Arturo Torres Rivero contra el RAP, el Registro Automotor Permanente. No teníamos la ley orgánica de amparo constitucional, existía solo la norma constitucional en la Constitución de 1961 y se dictó un amparo constitucional en ese caso. Y un político famoso de su región, por cierto, un político guayanés famoso, de aquel entonces de la causa R, Andrés Velázquez, intentó un amparo también y fue una sentencia líder, y todavía no teníamos la ley orgánica de amparo y garantías constitucionales. Venezuela tiene una larga tradición en esa materia y jurisprudencia abundante. Ese no ha sido nunca el problema. El problema siempre ha sido el que voy a repetir: la independencia e imparcialidad de los jueces y su capacidad para enfrentarse a las decisiones de los demás poderes públicos. Ese es el problema. Yo no le quiero quitar tiempo a Isabel Figueira, y que además estoy muy pendiente de oír su exposición. Yo creo que podríamos dar por concluida las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Fraga. De verdad que es todo un placer poder compartir con usted en esta tarde en nuestra Guayana Tributaria. Bueno, los que aún no siguen, no se han suscrito al canal de YouTube de nuestro doctor Luis Fraga Pitaluga, pueden ubicarlo así, con su nombre, Luis Fraga Pitaluga. Ya la abogada Isabel Figueira también compartió su página web. De verdad que por allí pueden aprender muchísimo. Y bueno, nosotros que nos estamos iniciando en el área tributaria también nos gusta mucho leer y ver todos los videos que él sube a su canal. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda ponencia del día de hoy, la cual está a cargo de la licenciada Isabel Figueira. Bueno, ella es abogado también. Dame un momento.
La ponencia que ella va a presentar se llama Los medios de defensa ante procedimientos de verificación, fiscalización y determinación post-COVID-19, que va muy ligado a lo que nos estaba comentando el doctor Luciaga Pitalú. Para presentar a Isabel Figueira, ella es licenciada en Administración de Empresas, abogado y especialista en Derecho Financiero. Actualmente se desempeña como abogado en la firma Benson, Pérez Mato, Antacli y Wax. Su norte en este momento es llevar educación tributaria a través de las redes sociales y para ello tiene su cuenta en Twitter como Isabel F., la cual difunde con los hashtags educación tributaria y emprendimiento tributario. Forma parte del Dream Team tributario como Lady Tributas. De igual manera, su pasión es transmitida por Facebook Live con su programa Tributos a tu alcance, el cual también cuenta con su canal de Telegram, que tiene actualmente 938 miembros, donde se atienden muchas consultas e interrogantes relacionadas a los tributos. Su usuario en Instagram es Tributos a tu alcance y en Twitter como Tributos a tu al sin el ANSE. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Isabel Figueira. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan perfecto? Por acá, sí. Ok, perfecto. Para mí es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en Guayana Tributaria y es un reto, después de una excelente, muchísimo. Yo creo que casi todos los libros del profesor me los he leído, los he estudiado y son como mi libro de cabecera que están aquí en la parte de atrás de mi biblioteca. Y bueno, me toca hablar, déjenme ver si puedo compartir la pantalla, me toca hablar sobre los, no sé si lo pueden ver. Ajá. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, está empezando a compartir las pantallas. Porque, bueno, ya lo han comentado. Vamos a conversar sobre los medios de defensa y se están dando en estos momentos procedimientos de fiscalización y fiscalización, determinación de verificación, a pesar de estar dentro de lo que es la pandemia. Déjeme verificar aquí que no sé qué le pasó aquí a la pantalla, no veo nada. Un momento, creo que se le cayó la conexión a la licenciada. ¿Cómo estás así? Exacto, ya ahora sí. Bueno, le aprovecho para recordarles a poner el micrófono en silencio y apagar el video. Necesito a alguien que me ayude. Ya sea Fátima Velázquez, por favor. ¿Cómo es? ¿Para dónde me voy?
Que tú sí, no sé qué tú hiciste allí. ¿Por qué? ¿A qué tú le diste? ¿Por qué? ¿A qué tú le diste que tengo que dar? Ajá. Ajá, retomamos con la licenciada Isabel Figueira. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Inflamación. ¿Sabes lo que haces? Bueno, vamos a tratar de ir hablando y no compartir pantalla por si... Hay que buscar a alguien más. No hay tiempo. Entonces, Un momento para silenciar. Bueno, ya. ok. Ya podemos continuar. Vamos a, entonces, tenía aquí una pregunta porque aquí me parece que la conexión es un poquito inestable. Un momento. Ajá. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, les estaba comentando que para qué nos estamos preparando en este momento, porque pareciera que nos estamos preparando para una carrera de obstáculos en función de la cantidad de cosas que nos están colocando en el camino. Y nuestra meta es simplemente sobrevivir a esta pandemia. Y realmente todo el mundo, profesores, maestros, estudiantes, empresarios e incluso el mismo gobierno lo que busca es tratar de llegar a salvo a esa meta, pasar esta pandemia y permanecer a pesar de todas las circunstancias. Entonces, nos colocan una serie de obstáculos y nos estamos preparando como para eso, para un maratón. Ahora bien, ¿por dónde debemos empezar para esa defensa? Lo primero, y ya lo ha mencionado el profesor Fraga Pitaluga en su exposición, es recordar que el artículo 49 de la Constitución establece el debido proceso, que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, señalando en el numeral 1 que la defensa y la existencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. Y es en virtud de este derecho que nosotros podemos acceder a pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer este derecho. Adicionalmente, también lo ha mencionado el profesor Fraga Pitaluga, la administración pública debe someterse a la ley y al derecho. No puede realizar ningún procedimiento que esté fuera de la normativa vigente en estos momentos. Ha sido común en casi todos los foros en los que hemos participado, en todas las conferencias, el nombrar el decreto 4160 relacionado y sobre todo esa disposición final sexta tan reciente, tan nombrada. Pero creo que me fui también por ese mismo lado que mencionó el profesor Pitaluga, de establecer mi ponencia hacia un aspecto fundamental. Recordemos que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 270 del Código Orgánico Tributario establece que los actos de la administración serán absolutamente nulos cuando violen normas constitucionales o legales. Y el artículo también 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se me fue la señal otra vez.
Logro. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Ya, licenciada, puede continuar. Tiene que reactivar el audio. Por favor, agradezco que pongan sus micrófonos en silencio y desactiven el video para que se pueda haber más cobertura. Se dijo al principio y ayer también se habló sobre esa manera de estar en unas reuniones virtuales. Adelante, licenciada. Aquí estoy. De verdad, disculpen. Sí, yo lo silencio, disculpa que lo que pasa es que me están diciendo que yo puedo silenciarlo. Es que yo lo silencio, pero se cae la conexión con la... Sí, no, tranquilo, tranquilo. Es que creo que por la computadora es como más lento y por el teléfono no sé por qué me funcionan mejor. Bueno, quedamos en el tema del artículo 19 de la Constitución. Vamos a ver si puedo dejar el artículo 19 de la Constitución que establece que efectivamente el Estado garantizará el goce efectivo, irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público nacional, de conformidad, mejor dicho, para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados y, por supuesto, con las leyes existentes. Asimismo, el artículo 25 establece que todo acto dictado por el poder, en ejercicio del poder público, que viole o menoscabe estos derechos, es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, tal como lo mencionó el profesor Fraga Pitaluga en su exposición. Esto es para que empecemos a reflexionar sobre qué. ¿Cuántos derechos no se violan al momento de iniciar procedimientos en estos momentos? ¿Cuántos derechos no se están violando cuando exigen la presencia de los representantes ante las oficinas donde no se está cumpliendo con las normativas sanitarias que fueron publicadas? Lo digo por experiencia propia, porque estuve dentro de una oficina pública y efectivamente ahí no se usa ni siquiera la mascarilla dentro. No se guarda el espacio dentro del organismo. Así que, ¿cuántos derechos no se está violando? ¿Cuántos se violan también al exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias por encima de los derechos que ya fueron nombrados por el doctor Fraga Pitaluga, pero los vuelvo a retomar y los vuelvo a señalar? Simplemente para que vayamos buscando en la Constitución los artículos referentes al derecho a la vida, artículo 43, integridad física, artículo 46, el debido proceso, por supuesto, el artículo 49, el derecho a la salud, la seguridad en el trabajo, por lo que cualquier procedimiento que se haya iniciado durante este proceso o incluso que se haya iniciado antes, pero no se haya suspendido durante todo este proceso, durante este plazo que se ha catalogado como pandemia, para mí serán objeto de nulidad absoluta al momento de hacer una defensa. Eso es lo primero que quería dejar claro, y creo que tanto el profesor Fraga como yo nos hemos ido por la parte de los derechos humanos, quizás porque son los más violados en estos momentos, porque no estamos dándole la importancia adecuada a ese derecho a la vida y ese derecho a la salud que tenemos como ciudadanos. Tomando en cuenta lo anterior, ya el profesor Fraga Pitaluga también hizo mención importante a lo que es la notificación, que es un derecho que se
solamente en el artículo 49 de la Constitución, sino en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y el artículo 171 del Código Orgánico Tributario, en el cual se establece que es un requisito esencial para la eficacia del acto administrativo. ¿Y qué quiere decir que un acto administrativo sea eficaz? Que efectivamente tenga la capacidad para producir el efecto deseado. Aquí voy a citar al profesor Fraga Pitaluga en su libro La defensa del contribuyente, que está ahorita siendo revisado para ser actualizado. Mientras la manifestación de voluntad, juicio o conocimiento de la administración tributaria no sea comunicada al administrado, no surte efecto alguno frente a este. Es decir, este último ignora su existencia. Muchos procedimientos incluso están siendo notificados, están siendo realizados de forma errónea. Nombramos y esa notificación carece de todas las de todos los argumentos legales para ser considerada como una notificación acorde a lo establecido en los artículos 171 y 172 y siguientes del Código Orgánico Tributario. ¿Por qué? Porque efectivamente el domicilio electrónico es y se los voy a leer para que lo tomen en consideración. El artículo 34 del Código Orgánico Tributario establece que la administración tributaria podrá establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones o actos administrativos que requiera hacerle a los sujetos pasivos. Dicho domicilio electrónico tendrá preferencia respecto de los previstos en los artículos 31, 32 y 33 de este código, que son referidos a los domicilios físicos, pero señala esto: el funcionamiento y formalidades relativas al domicilio electrónico será regulado por la administración tributaria. Esa regulación aún no ha salido por la administración tributaria. Y estamos hablando que en el 2014 fue cuando se mencionó por primera vez o se le dio privilegio a este domicilio electrónico sobre los otros domicilios. Pero aún todavía no tenemos esa regulación, que debe ser primordial para poder considerar las notificaciones electrónicas como válidas. Partiendo por ahí, entonces debemos considerar que si el acto no es notificado de manera correcta, no surtirá efecto sino hasta que se hubiera realizado debidamente de acuerdo a lo establecido en el artículo, a los procedimientos establecidos en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario. Teniendo claro entonces que las notificaciones en estos momentos realmente están careciendo de ese elemento de eficacia, ya tenemos elementos de defensa bien claros: violación de derechos humanos, notificaciones erróneamente realizadas. Vamos a hablar un poco sobre las pruebas. Y las pruebas es demostrar la existencia de una cosa o la realidad de un hecho. Es regla general en derecho probatorio que quien afirma algo debe probarlo. Pero también sabemos que hay hechos que no deben probarse, como los hechos admitidos, las presunciones legales, los hechos notorios y el derecho. Entonces, recordemos que los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación son procedimientos en los cuales la participación de los contribuyentes es importante. Y tenemos el derecho a ser oídos en cualquier estado y grado del proceso. Aquí es donde juega un papel importante también el tema de la parte probatoria. Pero aquí me permito acotar lo siguiente. Primero, ya lo hemos dicho, ya se ha dicho en varias conferencias, estamos ante una situación de pandemia mundial. Es decir, estamos ante un hecho notorio, que se trata de un caso fortuito, fuerza mayor, que es considerado como un eximente de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario. Pero aún así, el hecho fortuito y la fuerza mayor son causales de eximente de acuerdo a lo establecido en el artículo 1193 del Código Civil. Al ser hecho notorio, no necesita prueba. Es decir, tenemos ahí los argumentos, tenemos que es un hecho notorio que está pasando en el mundo, no necesitamos probar eso. Pero además de eso, tenemos el decreto tan nombrado, el decreto número 4160, que establece el estado de alarma en todo el territorio nacional. Así que
eso es un hecho que ya está, no solamente es un hecho notorio, sino que tenemos una norma que establece ese estado de alarma a nivel nacional. Otro punto que también tocó el profesor Fraga Pitaluga y que lo hace excelente el profesor Serviliano Abache en su trabajo, que se lo puede conseguir en la página de la BDT, es el tema de los plazos. El artículo 10 establece cómo deben considerarse los plazos. El parágrafo único considera cuáles son los días inhábiles a los efectos de la determinación, de la declaración, del pago de las obligaciones tributarias. Tenemos en nuestro favor la circular de la SUDEBAN que establece la suspensión de todas las actividades de las oficinas bancarias a nivel nacional para atención al público. Todos estos días deben considerarse inhábiles a los efectos de cualquier proceso, de cualquier procedimiento, de cualquier realización de procedimientos y de inclusive declaración y pago de obligaciones tributarias. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros como profesionales en el área administrativa nos estamos preocupando por cumplir la obligación tributaria a pesar de cualquier circunstancia. Si tenemos que ir al CENIAS, si tenemos que ir al banco, si tenemos que hacer todo eso, no importa, pero hay que cumplir con la obligación tributaria. Pero no nos estamos cuidando de contraer la enfermedad y que esa enfermedad pueda afectar no solamente a mi entorno familiar, sino inclusive a toda mi comunidad. Esto es importante que lo consideremos también. Recordemos que ya también lo nombró el profesor Fraga Pitaluga, el artículo 162 establece que la administración tributaria, las actuaciones de la administración tributaria deben hacerse en días y horas hábiles. Y nada de estos procedimientos se están haciendo cumpliendo con este artículo. Y por último, algo importante y que debemos trabajar de manera conjunta es el manejo de la información financiera. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el levantamiento de cómo me está afectando la pandemia, mis equipos, cómo me está afectando la protección de los equipos y de mi personal, ese flujo de efectivo que estamos realizando. En estos momentos de crisis donde todos los profesionales debemos actuar en colaboración para poder armar los medios de defensa que van a necesitar nuestros clientes. Toda la información técnica, financiera y legal van a ser necesarios para poder argumentar cualquier situación ante cualquier ente público, porque vamos a estar claros, ahorita estamos hablando de administración tributaria, pero es ante cualquier ente público que pretenda ejercer cualquier procedimiento dentro de nuestro cliente. Y a modo de conclusión, porque a veces nos estamos desviando de la situación que está pasando, no solamente a nivel mundial, sino a nivel del país. Les quiero traer una información que aparece en un informe levantado por el Banco Interamericano de Desarrollo relativo a las políticas públicas frente al COVID-19, en el cual se señala que para proteger a los trabajadores y a las empresas de los efectos sistémicos que va a tener esta pandemia en la economía, las medidas fiscales y monetarias deberían tener 4 metas fundamentales. En primer lugar, impedir que la crisis colapse el sistema financiero y de pago. En segundo lugar, proteger el empleo y evitar la proliferación de la informalidad. En tercer lugar, y esto es importante, evitar el quiebre de las empresas solventes, pero ilíquidas en este momento. Y cuarto, promover la reactivación rápida de la crisis. Ellos destacan que una de las medidas recomendadas es la suspensión del pago de los impuestos. Y es la suspensión temporal de ese pago. Y yo me atrevería aquí a señalar que no es, dadas las circunstancias de nuestro país, no solamente es la suspensión del pago de tributos, sino también evitar la persecución a los empresarios que en estos momentos, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones que han enfrentado, no solamente desde marzo para acá. Recordemos que nosotros vivimos en situaciones críticas desde marzo del año pasado, cuando sucedió el apagón a nivel nacional, todas las crisis en materia de salud, todas las crisis en materia de
servicios básicos que no tienen los empresarios, y ellos a pesar de todo han continuado trabajando en el país e invirtiendo en el país. Entonces, más que suspender temporalmente, deberíamos también entonces promover la suspensión de esa persecución a los empresarios para que ellos puedan seguir trabajando, seguir desarrollando su actividad y por lo menos cumplir con lo que pueda con sus obligaciones tributarias. Ese es el llamado a la reflexión que quiero hacer, porque nosotros como profesionales debemos apoyar a nuestros empresarios para que ellos puedan considerarse no a salvo, porque todos estamos pasando por una situación difícil, pero por lo menos seguro de que tienen al lado un equipo de profesionales que los va a ayudar a ni siquiera surfear la crisis. Yo creo que es pasar la ola por debajo o tratar de por lo menos construir un bote donde podamos llegar todos a salvo de esta pandemia. Así que ese es el mensaje que les quería transmitir. Los medios de defensa los tenemos los argumentos de derecho, tenemos los argumentos de hecho, y tenemos que trabajar en forma de establecer alianzas y sinergias para poder ser más fuerte ante la situación que nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias, licenciada Isabel Figueira. De verdad que para nosotros es un gusto haber podido compartir esta tarde y aprender un poco más sobre los medios ante estos procedimientos arbitrarios que están sucediendo. Es muy similar o complementa la información suministrada por el doctor Luis Fraga Pitaluga, y quisiera pedir disculpas en nombre de todos los participantes por las interferencias que hubo de comunicación. Se intentó silenciar a todos los participantes, pero bueno, creo que parte de lo que usted comentaba hoy y de lo que comentaba el doctor Fraga tiene que ver con la ponencia que nos brindó ayer el doctor Becker Sánchez sobre la economía local en tiempos de pandemia. Nosotros como ciudadanos también debemos de poner de nuestra parte y de alguna manera tratar de asistir a los contribuyentes en esas situaciones, bueno, porque lo primero que hacen es consultar a su contador y decirle, mira, me están fiscalizando, tráeme todo. Entonces, nosotros también como profesionales no nos podemos exponer a estar también, o sea, porque yo valoro mi vida. No he estudiado en vano. Entonces yo le digo, no, o sea, no me van a poner a correr. A mí, Héctor Ruiz, no me van a poner a correr. Lo siento mucho. Hay una situación de pandemia y bueno, de alguna manera la administración tributaria debería de también ver esa situación, porque están atentando contra los derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a leer por aquí algunos comentarios que le han hecho a su ponencia. Por aquí tenemos a Ingrid Trujillo. Ella dice, tenemos limitaciones de circulación y traslado entre estados, municipios y parroquias, los cuales han sido anunciados por el Ejecutivo Nacional, pero no publicados en Gaceta Oficial. Limitaciones que impiden la asistencia a oficinas, agencias bancarias para el cumplimiento de obligaciones. Argenis Telo. Sí, eso es algo que está sucediendo mucho, que es el tema de no poder trasladarnos y cómo demuestras que no puedes trasladar. Está pasando con el tema del transporte público aquí en Caracas, por ejemplo, no está funcionando ahorita el transporte público, no está funcionando el metro de Caracas. El tema probatorio aquí es súper importante y yo sugiero realmente, más que tomar fotos, porque a lo mejor la foto no va a funcionar, tratar de guardar la información que aparezca en portales oficiales respecto a esta imposibilidad de circulación a nivel de los estados y municipios. Bueno, con respecto a eso, no sé si recuerda que a finales de marzo había la página web no funcionaba para hacer la declaración de impuestos sobre la renta y muchos decían, ajá, pero ¿cómo hacemos? Tampoco nos podemos guiar por esas páginas oficiales porque justamente Twitter, la cuenta del CENIAC decía, cumple con tu deber formal.
Entonces, también ahí es contradictorio porque una cosa no satisface a la otra. Entonces, por lo menos continuamos con los comentarios. Argenis Telo dice, una administración tributaria muy deficiente sin duda alguna, y el gremio especialistas debemos contribuir para que esto mejore siendo hincapié con las problemáticas actuales. El doctor Luis Fraga Pitaluga dice, felicitaciones, querida Isabel, de acuerdo en todo contigo. Ada García dice, muchas gracias, licenciada, excelente ponencia, muy clara. Ingrid Trujillo, muchas gracias a los ponentes, siempre excelente. Sori Cordero, felicitaciones, excelente y muy productiva. Argenis Telo repite, la administración tributaria municipal actualmente está recaudando de una manera equivocada, violando el principio de capacidad contributiva, obviando todo el procedimiento correcto ya explicados por este par de expertos en la materia. De verdad que gracias y muchas bendiciones para ambos. Excelente, doctora Isabel y doctor Luis Fraga Pitaluga. Bendiciones para ustedes. Iris dice, hola Isabel, saludos. Elvia Costa, el Twitter del CENIA vive en un mundo paralelo. Ajá. Norgi Rodríguez, igual ocurre con los aportes del deporte y LOCTI. Entonces, de verdad que ahorita... Ajá. Por eso es que hacía mención precisamente del tema de que no es nada más CENIA, no solamente son las alcaldías, es cualquier ente público que en estos momentos, incluso y me van a confirmar, la página, el portal del Seguro Social está caído desde hace más de 2 meses, pero están mandando correo electrónico para cobrar. Ajá, pero ¿cómo te pago? ¿Cómo hago? ¿Y cómo certifico que ese es el monto que yo te debería pagar? Entonces, son situaciones realmente difíciles de enfrentar, pero solamente nos queda es hacer por ejemplo, en el caso de la página en diciembre, fue cuando se cayó el portal, que tuvimos como 1 mes y pico sin portal CENIAT, si se recuerdan. Y ahí nos quedaba era hacer el print screen de la pantalla. Nos quedaba, mira, me meto todos los días, me metía en la mañana, en la tarde, en la noche, y hacía los print screen porque no podíamos acceder a la página. Y en ese momento, el deber ser de la administración tributaria era señalar en la misma página web ese error que se estaba suscitando, porque ellos lo sabían. Cuando uno iba para allá, para el CENIA, le decían, no, sí, está caída la página del CENIA, pero no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, tú como administración tributaria, tu deber era hacer un comunicado, suspender las obligaciones tributarias por ese momento y después entonces solventar la situación. Pero ni siquiera hicieron esa salvedad. Entonces nos quedó a nosotros como contribuyentes empezar a resguardar la información, hacer los print screen para soportar el por qué no pudimos cumplir con nuestras obligaciones tributarias en ese momento. Exactamente. Sí, recuerdo que en ese mes fue bastante complicado y aparte de todo, la administración tributaria no procura que tú como contribuyente te sientas a gusto y pagues tranquilamente, sino que nos saca un pronunciamiento y todos nosotros tenemos que interpretar ese silencio. Pues mira, tenemos que hacerlo por esto aquí. El licenciado Héctor Orochena dice, una de las cosas que debemos cuidar es el por si acasosismo. Por si acasoquismo. Por si acaso mismo. Por si acaso quismo. Debemos insistir en el cumplimiento de nuestros deberes sin que ello significa renunciar a nuestros derechos. El licenciado Gustavo Zambrano dice, excelente participación, licenciada Isabel. Quisiera saber su opinión con relación a un contribuyente que antes del 13 de marzo había transcurrido 3 días del plazo para presentar los descargos administrativos contra un acta de reparo con el decreto 4160. Ese plazo se suspende y aún no se ha reactivado porque el estado de alarma continúa. Aun cuando exista flexibilización, el estado excepcional permanece, por lo tanto, no se reanuda. Gracias. Desde mi punto de vista, sigue estando los plazos suspendidos mientras el estado de alarma esté presente, sobre todo para este tipo de procedimientos de determinación y de fiscalización.
Esa es mi opinión. Recuerden que incluso yo la semana pasada tuve que ir al CENIAT por un procedimiento de fiscalización que estaban haciendo a uno de nuestros clientes y ya estaban, era por notificarles nosotros le llamamos, estaban haciendo, le estaban mostrando el cuadrito, que ellos llaman el cuadrito. Es un procedimiento de fiscalización y simplemente vas a revisar, a verificar un cuadro donde se demuestra si el incumplimiento de ciertos deberes formales. Ese procedimiento debería haber sido suspendido, no me tenías por qué haber llamado. Uno realmente va por cumplir con el cliente porque el cliente pide, porque se asusta en función del tema de la administración tributaria y de las medidas que puede ejecutar la administración en función de ese procedimiento. Entonces, uno va por cumplir con la administración, pero el hecho de que me notifiquen durante este plazo, ya para mí está viciado de nulidad absoluta. Y esos plazos no están corriendo, esos plazos están suspendidos. Incluso para las declaraciones de la parte sucesoral, todos estos plazos, todos esos días se consideran como inhábiles a los efectos de declaración y pago, aunque el portal no los está señalando. Ok, muchas gracias. Seguimos con Ana Karenina. Dice, felicidades Isabel, maravillosa y súper educativa como siempre. Nelson Muñoz dice, pregunto, ¿a qué obedecerá la vehemencia de la Administración Tributaria en realizar procedimientos de fiscalización después del 13 de marzo, cuando ellos deben ser claramente que están incumpliendo todo tipo de leyes tributarias y del derecho civil? Necesidad de flujo de efectivo también del Estado. Recuerden que estamos en eso. Recuerden que nosotros vivimos en un Estado realmente que tiene necesidades graves de flujo de efectivo. Entonces, y a los únicos que puede exigir es a los contribuyentes que están laborando. Entonces, simplemente necesidades que deben cubrir, y ahora con esta pandemia, por supuesto, las necesidades se les triplicaron o se les cuadriplicaron. Entonces, simplemente eso. Ellos también están necesitados de dinero. El doctor William Zorrilla dice, felicitaciones mi querida Isabel, estamos contestes en tu visión de la ponencia. Ya me sirven tus comentarios para agregarlos a mi conferencia en unos minutos. El doctor William Zorrilla va a tener una conferencia con la Cámara de Comercio de Carolina. Sí, yo le dije yo dije que ahorita iba a salir de aquí a agarrar un taxi para irme corriendo a la conferencia del profesor Zorrilla. Sí, excelente disertaciones. Gracias, doctora Figueira y doctor Fraga. Saludos. Ambas ponencias excelentes, buen tema y explicación legal. Felicitaciones al doctor Luis Fraga y a la doctora Isabel. Mis saludos. Félix Rivero dice, la Administración Tributaria está notificando vía electrónica argumentando un pseudo domicilio fiscal electrónico inexistente, actas de cobro con planillas sin vencimientos, arguyen la omisión del pago y ordena la presencia del SP en la sede de la gerencia regional. En lo personal, recomendé obviar tal notificación irrita. Fíjense algo, aquí les voy a traer datos importantes. El artículo 24 ya les voy a decir, el artículo 8 de la ley de infogobierno y el artículo 24 establecen como los objetivos de esa parte electrónica, de todo lo que tenga que ver con los medios informáticos para el sistema de infogobierno. En la ley de datos también y firmas electrónicas se establece, y ya les voy a leer aquí, porque esa es una investigación que hemos estado realizando. El artículo 8 de la Ley de Datos y Firmas Electrónicas señala que cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los mensajes de datos siempre que se cumplan con las siguientes condiciones. Primero, que la información pueda ser consultada posteriormente. Segundo, que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió, o en algún formato que sea demostrable que se reproducen con exactitud la información generada o recibida. Y tercero, que se conserve todo dato que permita determinar
el origen y el destino del mensaje de datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Los correos electrónicos, ninguno cumplen con estos requisitos. Entonces, no pueden utilizar el correo electrónico como un medio de notificación. Puede utilizarse como un medio de comunicación entre el contribuyente y las administraciones tributarias, pero jamás como un medio de comunicación. En función de lo que dice el artículo 34 del Código Orgánico Tributario, de esta ley, el artículo 24 de la Ley de Infogobierno, que establece los principios para el tema del infogobierno, y este artículo 8 de la Ley de Firmas y Datos Electrónicos, el correo electrónico no cumple las condiciones y cualquier notificación que pretenda hacer cualquier ente público a través de un correo electrónico se puede considerar como ineficaz. Tienen que hacerlo debidamente de acuerdo a lo establecido en los artículos 171 y 172 del Código Orgánico Tributario. Muchísimas gracias. Fátima Velázquez dice, excelente ponencia, muy clara con respecto a los entes públicos gubernamentales. Deberían en sus portales comunicar las fallas y tomar en consideración las consecuencias que de ellas se derivan. En cuanto a esto, no poner trabas. Así como tenemos deberes, también tenemos derechos más en tiempos de pandemia. Mayra Ayala, excelente. Doctora Isabel Figueira. El licenciado Héctor Orochena, extraordinaria jornada, una necesaria sobredosis de conocimiento a Luis e Isabel. Gracias y felicitaciones. Silvia comenta, gracias licenciada Isabel, su ponencia excelente. En relación al traslado, tengo un cliente que antes del estado de alarma presentaba la situación de no poder honrar la obligación vía electrónica, sino de manera manual con cheque. Siendo SPE, se conversó con la banca y el CENIAC al respecto y a la fecha aún no ha habido solución. Ante esto se comunicó a la administración tributaria vía correo por los medios actuales y tampoco hay respuesta. Y no la vas a tener realmente. Ahí sí les voy a decir sinceramente, ellos no la van a tener. Pero tú tienes todos estos argumentos, es decir, tienes el estado de alarma, es un hecho público notorio, un hecho eximente de responsabilidad, no te pueden establecer sanciones por el incumplimiento del pago de la obligación tributaria. Además, de hecho, tienes la circular de la SUDEBAN. Todos esos plazos se entienden, sujetos pasivos especiales, estamos en cada caso es particular, pero hay muchos que dependen exclusivamente del pago por cheque de gerencia. No todos tenían una cuenta en un banco del Estado donde podían hacer los pagos por transferencia. Muchos eran exclusivamente a través de cheque de gerencia. Todos esos plazos, todos esos días que la banca no trabajó, no puede considerarse como días hábiles y por lo tanto todo se suspende hasta el primer día hábil en que la banca trabajó. Y recuerden algo, recuerden que para las personas jurídicas solamente había un día disponible para hacer los trámites, lo que perjudica aún más el hecho de poder hacer los pagos ante el CENIAC, ante cualquier ente gubernamental. Muchísimas gracias. Gustavo Zambrano dice, muy agradecido a Guayana Tributaria y sus ponentes por traernos conocimientos y experiencias y seguir aprendiendo. Gracias. Nelson Muñoz dice, excelente ponencia, Isabel, felicitaciones. García Macero dice, saludos, excelente ponencia, datos del grupo de Telegram de la doctora Isabel Figueira. Carmen Tirres, excelente como siempre, Isabel, saludos. Héctor Orochena, de la redacción del Código Orgánico Tributario queda claro que el domicilio fiscal debe ser desarrollado en relación a todos los aspectos activos de un domicilio fiscal físico. Pretensión de la Administración Tributaria de considerar al correo electrónico es un exabrupto. Patricia Barrada comenta, buenísimo, me encantaron ambos invitados a la jornada de hoy en Guayana Tributaria. Muchos saludos, doctora Isabel. Saludos también y saludos al doctor Orochena, al profesor Orochena, porque él ha estado trabajando muy, muy duramente con respecto al tema del domicilio electrónico. Tiene más de un año trabajando en ese tema y yo espero escuchar sus disquisiciones, como nosotros lo llamamos, en algún foro próximamente. Bueno, de verdad muchísimas gracias a usted
licenciada, por regalarnos esta tarde, al igual que el doctor Luis Fraga Pitaluga, con esas exposiciones de verdad que buenísimas. Nos queda un poco más claro. Sabemos que de repente la administración tributaria no va a estar de acuerdo con estos medios de defensa que ustedes han explicado, pero para nosotros es un gusto por lo menos tener ese conocimiento y rebatir de alguna manera y poderle decir a los clientes, mira, no te pueden hacer esto por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ya sé que hay un artículo 8 de la Ley de Datos y Electrónica donde me puedo también afianzar. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No sé si quieran comentar algo antes de despedir la jornada. Veo que el doctor Luis Fraga encendió su video y no sé si quiere agregar algo más. No, bueno, nada, agradecerte a ti, a Guayana Tributaria, a todos los organizadores por invitarme, a todas las personas que participaron, agradecer todos los comentarios de los participantes, agradecer a mi querida Isabel, sus referencias, siempre tan generosas hacia mi trabajo. Me gustó mucho su exposición, ella siempre es muy directa y muy útil en todos sus comentarios. La verdad es que creo que es un evento muy bueno. Estoy muy contento de ver que se conectó bastante gente. Y nada, tenemos que seguir en esto, ¿no? La pelea es peleando. Bueno, Exactamente, exactamente. adelante. Para mí ha sido un honor de verdad y más compartir con el profesor Fraga Pitaluga, que como dije al principio es uno de los mentores que uno tiene en esta área tributaria. Y bueno, quien no lo conozca, pues empiecen a conocerlo porque tiene unos libros excelentes, una didáctica muy buena. Los videos de YouTube son clases importantísimas que uno tiene que escuchar y bueno, que son parte de la base que uno utiliza para ayudar a nuestros clientes, porque al final lo que nosotros buscamos es tener herramientas para ayudar a nuestros clientes en estos momentos, tan sencillo como eso. Así que muchísimas gracias por la invitación y quedo a la orden para cualquier otro momento. Muchas gracias. Bueno, ya saben que hay un canal en Telegram que administra Isabel Figueira con su equipo de tributos a tu alcance, que se llama justamente así, tributos a tu alcance. Creo que si lo buscamos por Telegram, los grupos aparece tributos a tu alcance. De todos modos, ya les voy a compartir el grupo. El grupo, sí, está muy bien. Y bueno, ya el doctor Luis Fraga, uno siempre se conecta a Twitter a buscar qué ha comentado o qué hilo interesante nos trae para aprender un poco más, porque yo siempre también tengo que estar buscando el diccionario porque siempre hay palabras que desconozco y que son utilizadas más que todo en el derecho. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Muy agradecido porque nos hayan aceptado nuestra invitación y bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen feliz tarde. Igual. Chao.